doctora de los Santos por su excelente ponencia, y ya para finalizar nuestro excelente módulo vamos a invitar, para que conste que no somos feministas, a nuestro único ponente masculino, el doctor Luis Felipe Santana, quien nos va a abordar el tema sobre impacto de la variabilidad en la microbiota infantil sobre la salud y la inmunidad. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecer al capítulo de pediatría de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología por esta invitación. La verdad que me siento muy contento porque a medida que iba llegando y pasando por aquí, muchas personas saludándome y contento de verme. Yo espero que sigamos contentos al final cuando yo me pase algunos minutos, porque me lo van a tomar a bien, ¿verdad? Y se lo advierto desde ahora para que, ¿verdad?, no se moleste nadie. Pero le doy las gracias porque realmente este es un tema que yo creo que nosotros tenemos que ir profundizando un poco más, y precisamente mi objetivo el día de hoy es ponerles en mente cómo podemos nosotros hacer un poco de prevención al profundizar en este tema de la microbiota. Y les traigo este mensaje de Proverbios. Dice: el hombre prudente ve el mal y se esconde. Esa es la tarea nuestra al hacer medicina preventiva, no solamente tratar el mal del paciente, sino ver cómo nosotros podemos prevenir lo que luego puede suceder. Y ustedes como pediatras sobre todo tienen esa labor, digamos, más fuerte que cualquier otra especialidad, porque le toca tratar con los pacientes en un momento donde todavía quizás no han desarrollado ciertas condiciones, pero que muy probablemente vayan a desarrollarlo, así como decía la doctora Egla de los Santos, de estas pandemias que estamos lidiando nosotros con las enfermedades crónicas no transmisibles. Y quiero mostrarle mis objetivos para la charla del día de hoy. Pues por un lado, entender el rol de la microbiota en el sistema inmunológico, hablar un poco sobre esto, evaluar cuáles son los factores que pueden afectar esta microbiota y cómo esto afecta la variabilidad de la microbiota, y explorar opciones de tratamiento para nuestros pacientes. Estos son mis conflictos de interés de personas con quien he trabajado o he recibido honorarios. En el día de hoy doy gracias por la invitación de TerraScience, que aporta conocimiento pues a esta jornada, pero toda la información que voy a dar aquí pues es mía o avalada por los estudios que presento a continuación. Y quiero ponerles un poco en mente acerca de lo que vamos a hablar, que es la inmunonutrición. Esto es el concepto global de la nutrición aplicada al sistema inmunológico. Y en este sentido, el sistema inmunológico puede ser afectado de tres tipos. Nosotros podemos tener inmunopotenciación, cosa que muy rara vez sucede, o sucede, digamos, en los casos donde nosotros vamos a decir, tenemos algún elemento que ya debería estar funcionando en el sistema y por alguna razón no está funcionando, y entonces ayuda a mejorar estos nutrientes la función inmunitaria. La inmunoprevención lo que hace es gran parte de lo que vamos a ver aquí, que es evitar que tengamos inconvenientes más adelante por una disfunción inmunitaria. O sea, le estamos proveyendo al sistema inmunológico todo lo que necesita para funcionar adecuadamente, y la mayoría de los nutrientes funcionan en este ámbito, los que tienen alguna relación con el sistema inmunológico. Y también vamos a hablar de inmunomodulación, y esto es cuando el sistema inmunológico, por alguna disfunción, pues nosotros podemos balancearlo o ayudarlo a trabajar de una manera más adecuada, y de esta manera estos nutrientes ayudan a curar, entre comillas, ciertas condiciones que pueden tener nuestros pacientes. Y vamos a hablar un poco de microbiota. Vamos a hablar de microbiota y cierto de la función y composición. No es mi objetivo el día de hoy entrar en aspectos generales acerca de la microbiota. La doctora Acevedo siempre nos ha hablado de esto y nos ha explicado esto excelentemente bien, y yo no quiero pues llover sobre mojado lo que la doctora ya muchas veces ha dicho en conferencias de la Sociedad de Pediatría o de Gastroenterología, pero sí entender cuáles son estas funciones de la microbiota, porque entendemos todos que es importante, pero tenemos que ir entendiendo y examinando en qué aspectos nosotros estamos deficientes o estamos fortaleciendo a nuestros pacientes. Y la microbiota pues tiene diferentes funciones en nuestro organismo, algunas que todavía estamos descubriendo y entendiendo un poco mejor. Por un lado, hay producción de compuestos antimicrobianos. Cuando nosotros nos
metemos en el mundo de la microbiota, estamos yéndonos al microverso. Yo no sé cuál de ustedes vieron una de esas películas de Marvel donde ellos van al nivel subatómico y se meten allí a hablar, a ver el mundo por debajo de los átomos. Y bueno, ese es el microverso que nosotros estamos aquí viendo, y hay una guerra en este microverso y hay bacterias que luchan con otras bacterias, y por eso es tan importante la colonización inicial, porque estas bacterias que llegan van a establecer su reino y van a, digamos, darnos un ambiente favorable y van a ayudarnos a luchar contra las bacterias malas. Pues la microbiota tiene compuestos que atacan otras bacterias patógenas. También tenemos la reducción del pH. El pH negativo es parte de lo que la microbiota hace al metabolizar ciertos nutrientes que ella puede aprovechar y producir ácidos grasos. También compiten con estos nutrientes con las bacterias malas. Los que llegan primero a la fila de comer, esos son los que cogen los mejores pedazos de comida, y los que pueden servirse más, los que llegan al final, cogen lo que queda. Y entonces eso ayuda con la microbiota a luchar contra los patógenos. Por otro lado está la competitividad por exclusión, o sea, cuando ellos llegan y están ya en un espacio donde han ocupado ese espacio, pues evitan que otros lleguen y colonicen ese espacio. También tenemos la producción de ciertos sustratos que ayudan también a cierto crecimiento y funcionamiento del intestino, como vamos a ver. La modulación de ese sistema inmunológico del tejido linfoide asociado a los intestinos, el GALT, y también usan una especie de barrera, o producen una especie de barrera que impide la translocación de ciertos microorganismos hacia adentro del organismo, ¿verdad? O sea, dentro del sistema. ¿Y cómo funciona esta relación entre la microbiota y el sistema inmunológico? Bueno, por un lado, el sistema inmunológico necesita ser desarrollado, necesita ser estimulado para su crecimiento y para mejorar su función. Su funcionamiento depende en gran parte de qué tanto se ejercite. Si usted tiene un atleta que es disciplinado en un área, se entrena todos los días, y cuando llega a la competencia, entonces va a poder hacer un buen trabajo. Pues lo mismo pasa con el sistema inmunológico. Si el sistema inmunológico no es retado de alguna manera, pues no se desarrolla, no crece, no se diferencia para enfrentar los problemas cuando se presentan. Niveles séricos de inmunoglobulina, por ejemplo, y esto nos ayuda aún a nivel de la respuesta ante ciertas vacunas, proliferación de estos leucocitos y control del peso del paciente y de las células que se encuentran en el intestino. Bien, ¿cómo ocurre esto? Bueno, en gran parte depende de los mecanismos que tenemos para interactuar con esta microbiota. Y aquí viene lo que nosotros llamamos los Toll-like receptors, el TLR o los receptores tipo pH, y los receptores reconocedores de patrones, que pueden interactuar con porciones específicas de los microbios, de las bacterias que están circulando por allí, y pueden entonces tener ciertos efectos sobre esas células. Hay una reacción de las células, tanto de los enterocitos como de las células del sistema inmunológico en el intestino, para poder producir un efecto que depende de qué tipo de receptor y depende de qué tipo de estímulo recibe. Ahí ustedes ven, por ejemplo, una pequeña gráfica de cómo el sistema inmunológico, dependiendo de el receptor que recibe, que es estimulado por la bacteria diferente que es estimulada, va a producir una serie de sustancias que van a inducir una respuesta inmunológica diferente. O sea que dependiendo de las bacterias que nosotros tengamos o de los elementos de la microbiota que tengamos presentes, pues esos linfocitos van a empezar a diferenciarse en elementos diferentes, y por eso nosotros tenemos esa gran influencia del sistema inmunológico, de la microbiota sobre el sistema inmunológico, que me da un patrón inmunológico, y ese patrón inmunológico entonces me va a acompañar el resto de la vida, y ahí viene la influencia sobre los pacientes que son, por ejemplo, atópicos o que tienen alergia, como bien se presentaba en una conferencia anterior.
que nosotros podemos influenciar en estos pacientes desde un principio para tratar de cambiar un poco ese perfil inmunológico que tiene el paciente que hace reacción a ciertas sustancias. El balance entre el sistema inmunológico nos permite determinar qué tipo de respuesta nosotros vamos a dar, si es una respuesta antiinflamatoria, si es una respuesta proinflamatoria, y esto va a variar no solamente entre pro y antiinflamatoria, sino del lugar donde se ocurre este efecto anti o proinflamatorio. Va a variar dependiendo del balance que nosotros tenemos en esa microbiota, la exposición que nosotros tenemos, no solamente a las bacterias en sentido general, sino al tipo de bacterias, como yo espero que podamos ver. Y esto es un poco de cómo se va formando esa microbiota en el individuo. Pues hay diferentes elementos que pueden influir a lo largo de la vida del paciente. Obviamente algo que ya sabemos bien es el tipo de nacimiento que tiene, si es cesárea o parto, va a influir negativo o positivamente, positivamente en el parto vaginal, negativamente en el caso de la cesárea, pero esto influye no solamente por el hecho de la cesárea en sí, sino aún del estrés que es inducida a la madre en el momento del parto. No es lo mismo un bebé que ha nacido con una cesárea cuando la mamá ya comenzó la labor de parto, a la microbiota que tiene un paciente cuando la mamá no ha entrado en labor de parto y se le hace una cesárea programada. Lamentablemente las cesáreas programadas son las más abundantes en nuestro país, y aquí también va a contribuir pues la dieta, comenzando con el alimento más importante, que es la lactancia materna. Cuando las madres dan lactancia materna, pues están afectando al niño. Pero ellas tienen que alimentarse bien para poder tener una microbiota sana, y esa microbiota intestinal va a determinar cómo es la microbiota de la leche materna y va a determinar la composición de esa microbiota allí. O sea que eso también afecta aún la dieta de la madre. Y también, obviamente, si recibe fórmula infantil, pues va a exponerse a ciertos microbios que no se expondría si está recibiendo lactancia solamente. En el proceso de alimentación complementaria también esto influye. El tipo de alimento que se le da al paciente va a empezar a colonizar, porque lleva bacterias y va a favorecer el crecimiento de ciertas bacterias sobre otras, y esto va a ayudar a establecer un patrón adecuado. Si los niños se están comenzando a alimentar con alimentos industrializados, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Ahora, si las madres empiezan a alimentar a esos niños con alimentos más artesanales, pues van a tener una microbiota mucho más saludable. Y en los adultos pues ya hay poco que hacer, pero sí hay afección de esa microbiota, mayormente por la dieta, por el uso de antibióticos o por alguna condición o alguna enfermedad que pueda sufrir, sobre todo a nivel de este intestino. Y todo esto nos da una microbiota de cierto perfil que nosotros podemos de alguna manera percibir entonces en nuestros pacientes. Y fíjense que la eubiosis o el estado de balance que nosotros llamamos va a ir variando también dependiendo de la etapa en la que está el paciente. No todos los probióticos son buenos para todos los pacientes porque están en diferentes etapas de su vida. Y la microbiota va variando, por eso cesárea programada. Lamentablemente la cesárea programada son las más abundantes de bacterias para poder producir ese estado. Y aquí también va a contribuir pues la dieta, comenzando con el alimento más importante, que es la lactancia materna. Cuando la madre da influencia que nosotros sabemos que al niño, pero ellas tienen que alimentarse bien para poder tener una microbiota sana. De esa microbiota intestinal va a determinar cómo es la microbiota de la leche materna y va a determinar la composición de esa microbiota allí. O sea que eso también afecta aún la dieta de la madre. Y también, obviamente, si recibe fórmula infantil, pues va a también que la geografía microbios que no es lo mismo se expondría lo que se exponen los niños de la ciudad a lo que se exponen los niños del campo. En el proceso de alimentación complementaria, las bacterias que se desarrollan, de alimentos que se le da al paciente, va a empezar a colonizar. Ahora viene el problema. El problema es la va a favorecer el crecimiento de ciertas bacterias sobre otras diferentes factores. Y esto va a ayudar a establecer que no afecta a ninguno de los que están aquí, a la falta de sueño, los niños están comenzando a alimentar con
el sedentarismo, el consumo de medicamentos, el estrés psicológico o físico. Esto aquí estamos nosotros todos exentos de eso, pero nuestros pacientes sí le pasa eso. Y en los tenemos que pensar que estas cosas contribuyen, pero sí hay afección de esa microbiota, mayormente por eso tenemos que pensar por el uso de antibióticos o por alguna condición o alguna enfermedad que pueda sufrir, sobre todo a nivel de intestino. Producen ciertas alteraciones metabólicas, aún aumenta la resistencia a la insulina, que nosotros podemos de alguna manera percibir entonces en nuestros pacientes. Y fíjense que la capacidad antioxidante aumenta el efecto de los radicales libres sobre el individuo. Entonces, todas estas alteraciones metabólicas vienen dadas por la disbiosis que tiene nuestro paciente, entre otros factores que influyen ahí, porque obviamente el exceso de calorías, el acúmulo, el sedentarismo, todo esto influye de otra manera también, pero la microbiota es afectada y esa disbiosis entonces va a relacionarse con estas enfermedades. Y fíjense que hay una diferencia entre o esta relación entre estos firmicutes y bacteroides pueden darnos un perfil que me lleva el paciente hacia un perfil más inclinado hacia la obesidad o un perfil más inclinado hacia enfermedades como intestino irritable. Y esto se da por ese desbalance que hay o esa variación que hay entre estas bacterias que tenemos aquí. No es lo mismo. ¿Cómo modulamos entonces? ¿Cómo hacemos algún cambio en esa microbiota? Pues tenemos diferentes formas en cómo lo hacemos. Pues el trasplante de materia fecal es una, limpiamos la microbiota del paciente, le ponemos una microbiota sana, pero eso no es una terapia, digamos, muy factible para la mayoría de los pacientes, ¿verdad que no? Lo otro es los probióticos, que es lo que vamos a hacer énfasis en el día de hoy. El consumo de prebióticos, y cuando viene unido, pues le llamamos simbióticos, pero básicamente la función es de los probióticos y los prebióticos. Pero a nuestros pacientes sí le pasa eso. Hay otros tenemos que pensar que estas cosas básicamente estamos aprovechándonos del resultado final, digamos, del proceso de esta microbiota, o sea que yo aquí no lo voy a mencionar. Pero hoy vamos a concentrarnos a hablar de los probióticos y cuáles son esos mecanismos de acción específicos que tenemos. Por la definición ustedes la conocen, los probióticos son esos organismos vivos que confieren algún tipo de beneficio para el huésped y que son específicos para ese germen específico. No podemos extrapolar los beneficios de uno hacia otro porque no todas las bacterias, como ya yo les mencioné, o las levaduras son iguales, entre otros factores, funciones específicas y obviamente estudios que demuestran su eficacia. El sedentarismo, todo esto influye. Entonces debemos ir especie por especie viendo los beneficios. Yo le voy a mencionar algunos el día de hoy. El Lactobacillus rhamnosus GG, que ya se mencionó en una charla anterior, pues tiene una capacidad de adhesión muy interesante que es mediada por unos pili que tiene disponible. Fíjense que ellos tienen como estos pili que funcionan como un tipo de tentáculo inclinado hacia lo enramado, porque las bacterias nuevas que se producen a partir de ellos también se pegan de estas ramas y pueden tener una mejor adhesión que cuando se compara con otros probióticos. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que sucede en comparación de la adhesión con otros probióticos como el Casei o el microbiota, pues tenemos diferentes Johnsoni, pues el Rhamnosus tiene mejor adhesión y por eso puede hacer una mejor barrera en el intestino. Y esto sucede mejor todavía en los recién nacidos que en los adultos. Por esto es más favorable en los pacientes recién nacidos o los más pequeños. También tiene efectores inmunogénicos que libera. Por ejemplo, el ácido lipoteicoico, el LTA, tiene un efecto luego sobre el factor nuclear kappa beta, que es básicamente un factor de inducción de la inflamación. Entonces, si nosotros vemos cómo esto actúa, estamos viendo cómo esta bacteria va influyendo directamente sobre el sistema inmunológico, igual que ciertas proteínas que libera, que por otra vía indirecta también pueden tener ciertos efectos inmunogénicos para inducir una respuesta que son específicos para ese germen específico. ¿Qué beneficios tenemos entonces con esta bacteria específica? Pues altera los patrones de colonización en un principio de la vida del niño, promueve un perfil beneficioso dominado por bifidobacterias, prevención de diarrea, reducción de caries, reducción de infecciones respiratorias y reducción de dermatitis atópica. Todos estos son efectos demostrados por estudios sobre esta bacteria específica. Y también pues
ayuda a responder a tiene una capacidad de adhesión muy interesante. La aplicación de la vacuna, la respuesta que se da de las vacunas. El Lactobacillus reuteris pues tiene también diferentes mecanismos de acción, como ustedes ven ahí. Por un lado, inhibe la colonización de ciertos otros patógenos y ayuda a remodelar la composición de esta microbiota, reduce la producción de citocinas proinflamatorias, promueve el desarrollo y el funcionamiento de las células T y disminuye la translocación al establecer una buena barrera intestinal. ¿Qué beneficios nos da esto? Pues nos ayuda en el tratamiento del cólico del lactante, ustedes han oído esto mucho, y esto también en la prevención de la diarrea, en la reducción de la dermatitis atópica o del eczema, de la dermatitis atópica, la reducción de la también tiene efectores inmunogénicos que libera. El Bifidobacterium longus, específicamente el infantis, ayuda a metabolizar los oligosacáridos de la leche materna. Eso quiere decir que es favorecida esta bacteria por la lactancia, y en el recién nacido esto ayuda a que se estimule su crecimiento, el desarrollo de esta bacteria específica, que lo que ayuda entonces es a producir ciertos ácidos grasos de cadena corta como el acetato y el lactato, y a metabolizar la lactosa que viene en la leche materna, que es la leche de mamíferos, o una de las leches de mamíferos con más lactosa que nosotros podemos encontrar. Pues altera los patrones de colonización en un aparte de esto, pues promueve una maduración, promueve un perfil de esa respuesta inmunológica, tiene un efecto antiinflamatorio, disminuye la permeabilidad intestinal, creando ese efecto de barrera y evitando entonces la translocación de los elementos patógenos o de las bacterias patógenas. ¿Qué beneficio clínico nos puede arrojar esto demostrado en estudios? Pues tiene un perfil más favorable de estas pacientes para bifidobacteria, tienen menos disbiosis cuando es colonizado por el Bifidobacterium infantis. Hay una reducción de eventos gastrointestinales como los cólicos, los vómitos, la constipación, regurgitación o flatulencia. Hay una mejoría en intestino irritable en niños y mejoría de rinitis alérgica y asma en niños por el cambio de perfil que está induciendo en el sistema inmunológico. Y el Lactobacillus acidophilus es uno de los más también conocidos. Los efectos también son varios. Una de las cosas que quiero mencionar, quizás diferente a lo que he mencionado antes, bueno, por un lado, fíjense que el Lactobacillus acidophilus está muy relacionado a la atópico del eczema, metabolización de la lactosa, y es una de las formas en cómo tratamos la intolerancia a la lactosa, que podemos sensibilizar quizás o ayudar a mejorar la forma en cómo procesan la lactosa los pacientes, pero también disminuye el colesterol. Y esto, vamos a decir, es algo un poco novedoso, porque nosotros no sabíamos que las bacterias pueden hacer eso, y básicamente lo que están haciendo es descomponiendo un poco esos ácidos grasos, esos ácidos biliares que están ayudando a recuperar el colesterol, y entonces así disminuye la reabsorción del colesterol en el intestino, se elimina más el colesterol y se reduce el colesterol en sangre. Esto mismo ocurre con el Plantarum, ayuda a proteger el intestino contra las bacterias gram negativas que nos dan un perfil negativo, valga la redundancia, y es algo que se puede encontrar en ciertos alimentos fermentados, pero que lo vamos a ver en los probióticos de manera concentrada. Pasa mucho con los pacientes que te dicen, pero ¿por qué yo no tomo simplemente yogur y ya? Bueno, el yogur lo puede consumir, el sauerkraut lo puede consumir, el kefir, la oruga, el pan de masa madre, todo lo que te quiera, pero no va a tener la concentración de bacterias que cuando damos un probiótico per se. El Bifidobacterium lactis pues también se encuentra en alimentos fermentados, produce ciertos ácidos grasos de cadena corta como el butirato y el propionato, que ayudan a promover, a diferenciar ese sistema inmunológico en el intestino, que también se puede utilizar en la prevención del infante y en enfermedades alérgicas. Fíjense, todos los estudios de probióticos que hay miles de estudios en probióticos, y cada uno de estos tiene cientos de estudios para demostrar sus efectos. Y pues, si ustedes quieren alguna información adicional, me pueden contactar y les voy a poner mi información al final. ¿Qué tenemos que llevar a casa al final? Pues tenemos que prestar atención a la microbiota. Eso aquí yo creo que es llover sobre mojado, porque ustedes son de los mayores defensores de la microbiota intestinal, pero es importante esto resaltarlo. Esta microbiota depende de muchos factores,
y es uno de los factores que impacta el estado inmunológico de nuestros pacientes. El uso de moduladores como los probióticos es una de las herramientas que nosotros podemos tener para el manejo integral de nuestros pacientes, y tenemos que prestar atención a esa variabilidad de las bacterias, porque no todas las bacterias hacen lo mismo y necesitamos tener una mayor diversidad y variabilidad para tener los efectos necesarios y tener un balance adecuado, una biosis en nuestros pacientes. Proteger el intestino contra las bacterias gram negativas.